Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de el curso de arbitraje de baloncesto, en este caso orientado a oficiales de mesa y estadísticos. Hoy, después de la sesión de presentación, sería la segunda sesión. La, Hace 2 semanas hablamos sobre conceptos generales de oficiales de mesa, además de cuántas personas participan, normalmente cuáles son sus deberes y derechos desde el punto de vista general, y también haciendo algunas acotaciones a eh, el nivel local y cómo se trabaja localmente las diferentes competencias en Panamá. Hoy, 19 de enero, vamos a hablar sobre el módulo de anotación. Posteriormente, el 2 de febrero, sobre marcador y reloj de lanzamiento. Vamos a tener dos sesiones presenciales el día 22 de febrero y 15 de marzo. 22 de febrero sobre anotación ya desde el punto de vista un poco más práctico, en la cancha, con la hoja y exponiendo los diferentes tipos de situaciones y demás. Y el día 15 sobre el uso del marcador y del reloj electrónico. Sobre las asignaciones semanales que habíamos mencionado que se van a estar compartiendo para realizar durante la semana, tuvimos la primera sobre anotación, solamente 10 preguntas, de forma que se pueda activar un poco la lectura y estar en sintonía con lo que se va a estar hablando durante la sesión de hoy. Mañana se va a compartir el enlace para la siguiente asignación semanal sobre marcador y reloj de lanzamiento, cuya solución puede ser hasta el mismo 2 de febrero, 7 de la noche. Con respecto a las evaluaciones escritas, se había compartido una fecha, sin embargo, estaba viendo que esas fechas eran prácticamente un día después de la última sesión y no daba margen a poder revisar el contenido, o por lo menos las personas que no se podían conectar en vivo, poder revisar el video de la sesión. Por lo tanto, se ha corrido prácticamente una semana las dos primeras, por lo que la primera evaluación escrita será el próximo martes 27 de enero. Ya mencionamos el mecanismo, serán en dos horarios, de 9 a 11 de la mañana se abrirá el enlace y luego de 9 de la noche a 11 de la noche usted decide en qué momento del día se le es más fácil realizarlo. Es bastante práctico, bastante corto, 15 a 20 minutos más tardar que les tomará, pero sí es importante que las puedan realizar con el objetivo de obtener una certificación al final del curso. Realizar las tres, y si por algún u otro motivo no tienen la posibilidad de hacer la fecha y hora que se encuentran allí por viaje, estudio, trabajo, con toda confianza me escriben por WhatsApp y buscamos entonces un espacio en el que se pueda hacer para entonces habilitarle el enlace y que la puedan completar. Durante el día de hoy vamos a hablar sobre, desde el punto de vista un tanto teórico, lo que podemos mostrar por esta vía en línea sobre anotación. Vamos a ir directamente o vamos a trabajar directamente con el manual, que no hace sentido recopiar todo lo que está en el manual acá en un PowerPoint, sino que vamos a ir directo al manual a revisar los puntos que son más importantes, comentar o detallar. Y al finalizar, haremos algunas observaciones referente a la función del anotador en Panamá o a nivel local. Entonces comparto inmediatamente el manual, recordando que el manual es básicamente nuestra herramienta de estudio. Está bastante detallado, inclusive tiene eh, videos. Los que lo han podido revisar saben que hay algunos espacios donde indica videos, tiene un enlace que lo lleva a un video en internet sobre el tema que esté tratando al momento. Con respecto a las obligaciones del anotador, básicamente el manual hace referencia a las obligaciones que tiene el anotador bajo el concepto de que es un juego en el que participan cuatro oficiales de mesa: el anotador, el asistente del anotador,
el marcador y el operador de reloj de lanzamiento. Entonces, estas obligaciones son en base a que tiene tres compañeros más realizando las otras funciones. Sabemos que localmente eh, hay veces en donde hay dos personas, un anotador y un marcador para una persona que opera reloj electrónico o inclusive hay una sola persona. Entonces, esas obligaciones van aumentando en función de cuántas personas trabajan en la mesa. Sin embargo, de forma general o de forma oficial, estas vendrían siendo las funciones o las obligaciones que tendría. Con respecto a los materiales, sabemos que eh, tenemos los bolígrafos, que se recomienda uno rojo y uno azul o negro. Se puede anotar con cualquier combinación, tanto negro y rojo o azul y rojo, pero siempre se busca el rojo entre ambos y el manual me indica en qué cuarto aplicar cada color y demás. Aparte, un silbato para casos especiales, otorgar tiempos muertos, sustituciones o, si es necesario, indicar los finales de cuarto si no se dispone de un tablero electrónico. Y más adelante vamos a hablar sobre el kit eh, del anotador a nivel local o con lo que se debería contar para hacer el trabajo un poco más profesional en las diferentes competencias en las que se participa. Con respecto al acto oficial, este vendría siendo el documento. Normalmente tiene algunas eh, alteraciones o modificaciones dependiendo de las que se tengan disponibles, pero básicamente contienen la misma información, algunas en español, algunas en inglés, con unos formatos un poco diferentes, pero en sí el fondo es básicamente el mismo. Tenemos la parte del encabezado que es lo que se llena o se llena previo al partido con toda la información desde el punto de vista administrativo del juego, la competencia, número, fecha, lugar, nombre de equipos y nombre de los árbitros. Es importante que independientemente de la competencia en la que se trabaje, se coloque toda la información debido a que muchas veces se maneja la documentación por uno y otro, o otro fin, de hacer un informe, de hacer un reporte o de solicitar algún patrocinio, cualquier uso que le vaya a dar el organizador a las planillas, por lo que requiere que cada una esté completa y llena de forma, o esté completa de forma correcta. Luego tenemos las áreas de los equipos. Primero el equipo A, la parte superior, y luego el equipo B en la parte inferior, en donde colocamos los nombres y apellidos, ya sea nombre y apellido o apellido inicial del nombre y apellido, cualquiera que sea la forma o solicitud del coordinador de la competencia. Luego tenemos el espacio para colocar el número del jugador, tratando siempre de que cuando solicitamos el listado podamos hacer la anotación de forma ascendente, colocando los números de forma ascendente para que sea más fácil durante el juego poder ubicar dichos números para colocar las faltas correspondientes. Tenemos el área de las faltas colectivas, las faltas de equipo, faltas por cuarto, en donde vamos llevando el conteo de todas las faltas cometidas por un equipo durante un cuarto y de esa forma saber cuándo es necesario colocar las señales de faltas de equipo. El área de tiempos muertos y también en el caso de juegos en donde se disponga de repetición instantánea, el área donde se coloca los minutos en donde se solicitan los challenges por parte de los entrenadores. Luego tenemos el área del conteo o del puntaje regresivo, que ya más adelante iremos detallando cómo se va registrando. Y en la parte inferior, los nombres de los oficiales de mesa, la firma de los árbitros y debajo del conteo regresivo, lo que es el puntaje por cuarto y el score final del juego. Con respecto al encabezado, ya mencioné, importante siempre colocar toda la información que se tenga disponible eh, para el juego, de forma que las planillas se puedan organizar de una forma correcta y eh,
sea o funcione para cualquier uso que le vaya a dar la organización a la misma. En el caso de los listados de los jugadores, normalmente lo ideal es que tengamos los listados con anticipación. Si no, normalmente los listados se solicitan al llegar a la sede. Por eso se recomienda siempre que el anotador llegue con tiempo de anticipación, 30 minutos, 45 minutos, dependiendo de la competencia en la que se está participando, de forma que pueda solicitar estos listados y que el juego pueda iniciar a tiempo. Obviamente, la solicitud de estos listados va a ir acompañada la, eh, de la facilidad que tengamos con los equipos para poder obtener los mismos. Pero nuestro trabajo siempre es el solicitarlo de forma que podamos completar nuestra hoja y podamos iniciar el juego a tiempo. A la izquierda, como ven, se colocan, pero esto ya para torneos o juegos de primera división o internacionales en donde los jugadores tienen un número de licencia, es donde se coloca dicho número. Con respecto a los jugadores iniciales, tenemos que antes de iniciar el juego, cada entrenador debe indicar al anotador las 5 jugadores que van a iniciar el juego. A esos 5 jugadores se marcan con una X de color oscuro, ya sea azul o negro, dependiendo del que haya seleccionado el anotador. Y luego el entrenador va a firmar la planilla certificando que estos son sus jugadores y los 5 iniciales. Normalmente esta firma garantiza que estos son los jugadores de ese equipo y son estos los 5 iniciales. Cualquier cambio, cualquier protesta, cualquier solicitud, no, que el número 20 no va a jugar el 25. Una vez la planilla esté firmada, ya no se puede hacer ningún ajuste. Una vez el juego vaya a iniciar, cuando los jugadores se estén preparando para iniciar el juego, entonces el anotador lo que va a hacer es ir uno por uno a los jugadores que están en el cuadro y los va a ir encirculando en color rojo como confirmación de que los que están ahora iniciando el juego son los que el entrenador indicó que iban a iniciar. Hay veces que al tomar los 5 iniciales, inmediatamente se encircula. No es lo recomendable es que se circulen cuando vaya a comenzar el juego porque de esa forma se puede identificar si algún jugador que está en el cuadro no es uno de los 5 iniciales que mencionó el entrenador. Y como dice la regla, en el caso de que ese sea el caso y no haya comenzado el juego, se solicita al jugador que salga y que entre al que fue señalado por el entrenador para iniciar el juego. Con respecto a los juegos que son perdidos por incomparecencia o en este caso forfeit, se coloca la palabra ausente o inasistencia, puede ser cualquiera de las dos, en el espacio de los nombres de los jugadores del equipo que no se presentó. Y como sabemos, el resultado final sería 20-0 a favor del equipo que se ha presentado. Como repito, la sesión de hoy es para poder revisar algunos puntos del capítulo de anotación, aclarar algunas dudas al final. Sin embargo, la sesión práctica se va a hacer durante la sesión presencial que mencioné anteriormente, con la planilla y con diferentes situaciones para que se vayan registrando y tener feedback de los anotadores de un poco más experiencia que estén participando durante la sesión. Sin embargo, la atención a la sesión de hoy, así como la revisión individual del documento, es fundamental para poder ir desarrollándose o aprendiendo de una forma más rápida lo que es la anotación. Con respecto a las puntuaciones, tenemos eh, los 3 tipos de puntuaciones, de 1, 2 y de 3 puntos. Cuando se anota un punto, en este caso, anotaciones de tiro libre, lo que se coloca es un círculo relleno en el marcador o el punto en el que se encuentra el partido y en el espacio vacío o al lado, ya sea a la izquierda para el equipo A o a la derecha para el equipo B,
se coloca el número del jugador que encestó el tiro libre. En el caso de anotaciones de 2 puntos, el manual me indica que se pueden usar líneas eh, diferentes, tanto diagonales hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si la persona es derecha o zurda. Ya esto depende de, de cómo sea el anotador. Puede usar líneas en una dirección o en la otra simplemente para mayor comodidad. Cuando se anota una canasta de 2 puntos, lo que se hace es ir al último número, que es donde se encuentra el resultado a ese momento, y colocar una línea diagonal en el punto o en la anotación en la que se encuentra el equipo y a la izquierda o a la derecha, dependiendo del equipo que haya anotado, se coloca el número del jugador que encestó la canasta. Entonces, a diferencia del tiro libre, que es un círculo relleno, acá se hace una línea diagonal en el número. Como ven, solo se tacha o solo se marca la línea diagonal en el último número o en el número en el que se encuentra el resultado en ese momento. No se marca en ambos puntos o en ambos números. Se anotó una canasta de 2 puntos, sí, no se marca el 52 y el 53, solamente el último, el 53. La dirección depende de qué mano use el anotador para anotar. Y en el espacio vacío, al lado de el score en el que se encuentra ese momento, se coloca el número del jugador que encestó la canasta. Cuando se anota una canasta de 3, es muy parecido. Se saltan o se dejan libre los dos espacios para llegar al tercero, que es la puntuación en la que se encuentra el juego en ese momento. Y la diferencia con respecto a la anotación de 2 puntos es que se encierra en un círculo el número del jugador que encestó la canasta. En este caso se encierra en un círculo y de esa forma es más fácil identificar los tiros de 3 durante o al momento de revisar la planilla. Entonces, estas son las 3 formas en las que se registran los puntos, ya sea canastas de 1, de 2 o de 3 puntos. Los errores más comunes que se pueden realizar al iniciar a anotar es tachar ambos, el 52 y el 53, o el 56 y el 57 y el 58. Y es normal y ya con la práctica se va recordando que solamente se tacha el último o donde termina el score o a donde llega el score en ese momento en el que se encuentra el partido. Con respecto a los cierres o cada vez que termina un cuarto, se procede a hacer un cierre de la puntuación hasta ese momento. Para hacer un cierre, hacemos una línea horizontal o se raya un poco más grueso, la línea horizontal o por debajo del marcador en el que se encuentra el juego en ese momento. Y adicional, se encircula el marcador o el puntaje que lleva el equipo a ese momento. Favor observar o pueden observar aquí que las dos formas de circular sería el número de un jugador cuando anota un triple y la puntuación de un equipo al finalizar un cuarto. A veces se tiende a confundir y se entiende a circular el número incorrecto. Por lo menos aquí termina el cuarto, 20 puntos. Lo último fue un tiro libre del 4 y tal vez por error, en vez de circular el 20, encirculamos el 4. Tenemos que tener entonces mucha concentración allí para al final de un cuarto encircular el puntaje en el que se encuentra el juego o ese equipo en ese momento. Solamente circulamos número del jugador para registrar cuando se anota una canasta de triple. Aparte de eh, cerrar la puntuación progresiva de esa forma, vamos entonces a la parte de abajo a los puntajes por cuarto y colocamos, creo que esta fue una pregunta de la asignación, la cantidad de puntos que
anotó el equipo en ese cuarto. En este caso, 24 el equipo A y 20 el equipo B. Más adelante vamos a ver acá en el siguiente ejemplo que se anota, como repito, la cantidad de puntos que realiza el equipo por cuarto, no el score o el puntaje total al finalizar ese cuarto. Entonces, ese es otro error que se tiende a cometer. Por ejemplo, el equipo A anotó 24 puntos en el primer cuarto y 20 en el segundo cuarto. Hay veces que por error en el segundo cuarto colocamos 44, que vendría siendo la suma de 24 más 20, que es la cantidad de puntos totales que lleva el equipo hasta el momento al finalizar el segundo cuarto. Entonces, esa es otra área en la que se puede cometer error y que tenemos que estar conscientes que estamos colocando eh, la cantidad de puntos que el equipo anota en el cuarto, más no el puntaje total del equipo hasta ese momento. Posibles errores y soluciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de errores que pueden ocurrir al momento de realizar la anotación y que normalmente no debemos entrar en pánico o tener ningún tipo de nerviosismo porque cada uno de ellos se puede corregir. Lo importante es que sea reconocido y que podamos siempre tener la puntuación después de la corrección del error de forma correcta. La corrección de un error eh, se debe realizar de esta forma, que es la forma correcta, y tratar de evitar el uso de, por decirlo así, corrector líquido para tapar o corregir los diferentes tipos de errores. Tenemos un ejemplo, en este caso, ocurrió una canasta de 3 puntos, pero por error se anotó una canasta de 2 puntos. El juego iba a 51, se anotó una canasta de 3 puntos, por lo tanto se debería colocar 54, el número del jugador, y encerrarlo, pero por error el anotador no vio la señal de 3 puntos y colocó una canasta de 2 puntos. Si eso es lo que ocurrió y se detecta inmediatamente en este momento, entonces se hace una línea horizontal en el número o en la puntuación que se está eliminando y se anota correctamente la canasta de 3 puntos. Esto que ven aquí en azul es la firma del árbitro principal, que es lo que se solicita para, por decirlo así, darle eh, confirmación a la hoja de la corrección del error. Normalmente se llama el árbitro, se le dice, dame un favor, fírmame aquí que estoy corrigiendo esta canasta de 2 que en realidad fue una canasta de 3 puntos. También puede ser al revés, se anotó incorrectamente una canasta de 3 puntos cuando fue una canasta de 2 puntos. En ese caso, se firma y se coloca un punto relleno, tanto aquí afuera como en el número, para que al momento de revisar la planilla se vea que eso fue un error que se cometió en ese momento y que lo correcto era una canasta de 2 puntos del jugador número 8. Otra forma sería colocar los puntos del lado incorrecto. Anotó el equipo B, sin embargo, se concedió al equipo A. Entonces se anota correctamente del lado del equipo B y se hace la corrección desde del equipo A, nuevamente con la firma del árbitro. Si el equipo A, obviamente o naturalmente, sigue anotando, se sigue anotando de forma normal, y a menos que la anotación coincida con ese espacio donde esté el error y entonces se coloque a un lado para poder continuar de forma progresiva y correcta la anotación. De esta forma, tenemos diferentes casos o diferentes tipos de errores que pueden ocurrir y la forma correcta de corregirlos en la hoja de anotación de forma que esté de forma estándar o de una forma uniforme en la que sean corregidos para que todos podamos tener la misma información o el mismo concepto
de lo que significa cada uno. Como ven, cada corrección va acompañada de la firma del árbitro y es la forma en la que el árbitro autoriza o se hace responsable del ajuste que se está haciendo en la hoja de anotación. Por lo tanto, siempre tratar de que cualquier corrección en la hoja, solicitar la firma del árbitro principal. Con respecto a las faltas de los jugadores, tenemos que cada falta tiene una simbología diferente, de forma que al momento de registrarla en la hoja de anotación podemos identificar inmediatamente a qué tipo de faltas nos referimos. Cuando hablamos de faltas personales o faltas normales, se registran con una P, falta técnica con una T, falta antideportiva con una U de la traducción al idioma inglés. Faltas descalificantes con una D. Faltas descalificantes cuando los jugadores participan de un enfrentamiento, de una situación de reyerta con una F. Luego viene la falta técnica al entrenador por su comportamiento personal con una C. Y falta técnica al entrenador por el comportamiento de el asistente o cualquier miembro del banco con una B. Finalmente tenemos GD, que es lo que se le coloca en el espacio o en el último espacio a los jugadores o entrenadores que son descalificados por combinación de faltas técnicas antideportivas, ya sea dos técnicas, dos antideportivas o una técnica y una antideportiva. Con respecto a las faltas personales, faltas técnicas, antideportivas o descalificantes, que son faltas que pueden conllevar a la penalización de tiro libre, entonces lo que se hace es en la parte inferior derecha del símbolo o sí, del símbolo de la falta que es cometida, se coloca el número de la cantidad de tiros libres a lo que el jugador que recibe la falta o el equipo oponente tiene derecho para ejecutar. Entonces, una falta sin tiro libre solamente se coloca una P. Sin embargo, cuando esa falta personal involucra la penalización de tiros libres, se coloca una P acompañada del número de tiros libres que se va a realizar. Por lo que si yo veo al final del juego una planilla y sumo todos los números que se encuentran dentro del área de faltas de equipo, yo voy a obtener la cantidad total de tiros libres que lanzó el equipo oponente durante ese juego. Cuando hablamos de situaciones especiales, y esto recién lo hablamos con los árbitros, hay situaciones o oportunidades en las que debido a las penalizaciones de diferentes faltas en una misma fase de reloj detenido, es posible que se cancelen penalidades y que el juego se reanude sin cobrarla o de otra forma. Por ejemplo, se penalizó una falta antideportiva a un jugador del equipo B y una falta descalificante a un jugador del equipo A en la misma etapa de reloj detenido. Como ambas penalidades o como ambas faltas tienen penalidades iguales, que son dos tiros y posesión del balón, el procedimiento indica que debo cancelar ambas y reanudar el juego, ya sea si faltan más penalidades por cobrar o con un saque. Cada vez que se cancelen penalidades iguales, lo que vamos a colocar es una letra C debajo de la falta cuya penalidad fue cancelada. Entonces, en lugar de D2 y de U2, colocamos DC y UC, indicando que las dos penalidades o los dos tiros libres de cada una de esas faltas fueron cancelados. Tenemos ahora las combinaciones, como mencionamos, o los casos en los que utilizamos GD, y es cuando un jugador comete dos faltas técnicas, dos faltas antideportivas o una falta técnica y una falta antideportiva. Si eso ocurre, después de la última falta colocada, se coloca GD, que me indica que ese jugador está
descalificado. Y es importante colocar esto para no erróneamente seguir colocando faltas en la casilla de ese jugador. En el caso que esa última falta sea la quinta falta del jugador, entonces lo que hacemos es colocar la GD justo a la derecha o en el espacio que me queda vacío a la derecha de el espacio de la quinta falta del jugador. Al no haber más cuadrantes disponibles, se coloca a la derecha. Creo que aquí tenemos un ejemplo en la imagen anterior, en donde un jugador es descalificado después de cometer cinco faltas. En este espacio vacío donde no hay nada, en donde colocamos entonces G, bueno, en este caso D de la descalificación, o GD en el caso del entrenador que fue descalificado por combinación de dos faltas técnicas al banco y una falta técnica a él. Las faltas descalificantes se penalizan con o se marcan de 2 siempre y cuando se vayan a cobrar los tiros libres de la penalización. Cuando tenemos faltas de sustituto o de jugador excluido, en este caso, eh, una falta técnica, tenemos contra un sustituto o un jugador excluido por su comportamiento antideportivo, significa que son jugadores que están en el banco. Sustituto es jugador que está en el banco. O jugador excluido se le llama a los jugadores que han cometido cinco faltas y se encuentran en el banco. Si a alguno de estos jugadores se les penaliza una falta técnica, recordemos que esta falta técnica no va directo al jugador. Esa es una falta técnica que va al entrenador principal y se la anota con una B1, producto de que solamente se tiene un tiro libre. Repito, faltas técnicas a sustitutos como una B1 o a cualquier jugador excluido o a cualquier asistente o miembro del banquillo. Es importante, y esto ya tiene que ver tanto más con los árbitros, pero también con los oficiales de mesa, a que la regla me indica que durante un tiempo muerto, los jugadores que están en el cuadro, que son cinco, son jugadores y los sustitutos son sustitutos. Por lo tanto, el árbitro debe saber si un jugador que es penalizado con una falta técnica durante un tiempo muerto, ya sea antes, durante o después, era un jugador que estaba en el cuadro y cuya falta técnica va a ir directo al jugador, o es de un jugador que es sustituto y cuya falta técnica va a ir al entrenador como falta técnica B. Entonces, son aspectos reglamentarios que hay que conocer y hay que estar concentrado para penalizar correctamente, porque el colocar incorrectamente una falta B1 a un jugador directamente y luego que ese jugador cometa, por ejemplo, una falta antideportiva, vamos a descalificar a alguien de forma injusta o incorrecta, y eso puede abrir la puerta a que el equipo perjudicado pueda protestar el partido. ¿Cuándo? Cuando en lugar de falta técnica, lo que se hace es descalificar a un sustituto, que es posible también, una persona que está en el banco o un jugador que ha cometido cinco faltas desde el banco, realiza algo lo suficientemente grave para que el árbitro considere descalificarlo. Entonces lo que hacemos es colocar en su último cuadrante la letra D de descalificación en el caso de que tenga cinco faltas en el espacio vacío, como vimos en antes, y se le coloca al entrenador una falta técnica de tipo B, pero con la penalidad de una descalificación, que son dos lanzamientos libres. Y aquí vemos la diferencia: un técnico al banco es un tiro libre, pero una descalificación de un miembro del banco son dos tiros libres, porque la penalización de descalificación son dos lanzamientos en lugar de uno. Acá tenemos más ejemplos de descalificaciones, faltas técnicas a entrenadores, asistentes, a jugadores cuando participen como jugador-entrenador
y también más adelante a eh, miembros de equipo que participen durante una situación de reyerta. Cuando ocurre, o vamos a hablar, cuando ocurre una situación de reyerta, la regla cambió hace algunos años para penalizar con mayor severidad a los jugadores del banco que entren y que participen activamente en una situación de reyerta. ¿Qué significa? Que todos los que entran del banco están descalificados. Sin embargo, por cada persona del banco que entre y que adicional de entrar participa activamente en la reyerta, se van a cobrar 2 tiros libres adicionales. Entonces, ese registro, o si en el caso que ocurre una situación de reyerta durante un juego, es importante hacer el registro correctamente de forma que se cancelen las penalidades iguales y se puedan cobrar los lanzamientos a los que tenga derecho el equipo que haya sido mayormente afectado. Vamos ahora a las faltas de equipo. Como mencioné al principio, es el área donde se colocan las faltas que realiza el equipo durante un cuarto. Recordando que las faltas técnicas al entrenador, asistente o miembros del banco no son consideradas faltas de equipo. Faltas de equipo únicamente las faltas de jugadores que ocurren dentro del cuadro, ya sean técnicas, de personales, antideportivas, descalificantes, pero de los jugadores que se encuentren jugando en el cuadro. Una vez un equipo llega a la cuarta falta de equipo, entonces a partir de la quinta, el equipo entra en penalidad y su adversario va a cobrar 2 lanzamientos libres por cualquier falta que se cometa, aun si esa falta no conllevaba lanzamientos. Con relación a los tiempos muertos, y esto fue otra pregunta yo de la asignación, va a haber una sesión específicamente para tiempos muertos, sustituciones y posesión alterna, por lo que en esa sesión vamos a hablar un poquito más simple. Sin embargo, para conceptos de anotación, vamos a indicar sobre los tiempos muertos, como eh, era la pregunta de la asignación. Dice que los tiempos muertos concedidos se anotarán en el acta de introducción del minuto, del tiempo de juego, del cuarto o de la prórroga en las casillas correspondientes debajo del nombre del equipo. Por ejemplo, si quedan 3:44 minutos para el final del primer cuarto, el anotador registrará el número 7 en el casilla del tiempo muerto solicitado por el equipo, considerando que han transcurrido 7 minutos desde que inició el cuarto. En resumen, no se coloca el minuto que está en el reloj, sino los minutos que han transcurrido de hasta ese momento en el que se solicitó el tiempo muerto. Es indispensable que se coloque o se registren los tiempos muertos de esta forma. Que no se coloque una X, un puntito, un ganchito, una rayita. ¿Por qué? Porque llegan momentos en donde hay protestas por parte del entrenador indicando que él no solicitó tiempo muerto, y si ustedes tienen la información de que lo solicitó y adicional le indican en qué momento del juego lo solicitó, se tiene más confianza o se toma, sí, se toma con una mayor confianza la posición del oficial de mesa con respecto a la cantidad de tiempos muertos disponibles que les quedan al equipo. Por eso es fundamental que se registren de esa forma con el tiempo o el minuto que ha transcurrido hasta ese momento para que se tenga constancia en caso de cualquier reclamo de este tipo. Al finalizar la primera parte, cuando hablamos de primera parte, hablamos del primer y segundo cuarto del juego. El anotador debe hacer un interlineado con el color oscuro, resaltando o cubriendo todas las faltas cometidas por ese equipo durante esos 2 primeros cuartos. ¿Cuál es el objetivo? Que al final todas las faltas que estén a la izquierda de esa línea
se identifique como las que ocurrieron en el primer y segundo cuarto, primer cuarto rojo, segundo cuarto azul o negro, y las faltas que estén a la derecha de esa línea se consideren las faltas que ocurrieron en el tercer y cuarto cuarto. Tercer cuarto rojo, cuarto cuarto azul o negro. Esa línea, como vemos, también pasa por aquí en el caso de jugadores que no hayan cometido falta. Seguimos por acá. Para finalizar o al finalizar un juego, la puntuación final, lo que hacemos es una doble línea horizontal debajo del marcador de la puntuación final y luego una línea diagonal, en teoría hasta el final de la hoja. Al igual que al final de cada cuarto se encircula el puntaje al que llegó el equipo o en el que se encuentra el marcador en ese momento y se procede entonces a llenar el área del puntaje final para el equipo A, para el equipo B, indicando el nombre del equipo ganador. Normalmente, o si todo se ha realizado de forma correcta, la sumatoria de los puntos de cada cuarto debe dar como total la sumatoria total del equipo en ese juego. Una vez cerrada o finalizada la hoja, se procede a cerrar el área de los equipos, trazando líneas horizontales en todos los espacios que quedaron vacíos de faltas personales, de faltas de los entrenadores y asistentes. Y una vez todo esté completo, entonces el árbitro principal, al igual que los demás árbitros, proceden a firmar la hoja, momento en el cual ya el juego da por concluido. Normalmente se esperan 15 minutos finalizado el juego para que el árbitro firme la hoja, siendo estos 15 minutos el espacio para que el equipo o cualquier equipo, normalmente el equipo que perdió, pueda o tenga la oportunidad de levantar una protesta al resultado del juego. En este caso, el capitán firma la hoja indicando que el equipo está protestando el resultado del juego y ya posteriormente el equipo le corresponderá enviar una informe a la organización del motivo por el cual protesta, normalmente acompañado de una fianza, y de esa forma entonces eh, iniciar la protesta de forma correcta. Recordando que la protesta es un trámite administrativo y si no se hace correctamente o si no se hace dentro de los tiempos, es una causal para que la organización dé la protesta por denegada, por no aceptada. Tenemos también en el manual qué es lo que normalmente se debe escribir con color oscuro, ya sea azul o negro, y con color rojo durante el juego. Tenemos acá ejemplos de planilla de anotación. Esto sería ejemplo de cómo debe estar la planilla antes de iniciar el juego o justo antes de iniciar el juego, con toda la información, los jugadores y normalmente con los 5 iniciales para estar listos para el inicio del juego. Acá tenemos un ejemplo de la planilla al finalizar el primer cuarto, en el que anotamos con color rojo cerrando en qué momento finalizó el cuarto, encirculando el marcador en ese momento, colocando el puntaje conseguido por cada equipo en el primer cuarto, cerrando el área de faltas colectivas en el caso de que no se hayan completado las 4 faltas. Luego tenemos diferentes ejemplos en la mitad, en el tercer cuarto y demás. Como vemos, la importancia de la línea separadora de faltas que mencionamos en antes, precisamente porque si esa línea no existe y un jugador comete una falta en el segundo cuarto y se anota con azul, y luego en el cuarto cuarto y se anota con azul, ambas estarían juntas sin una separación y no tendríamos la información si ocurrieron en el segundo, en el cuarto o en el segundo y en el cuarto. Es por ello que se coloca esa línea y al final del día todo es una medida de protección a nosotros mismos en el caso de que haya un reclamo, de que un jugador diga, no, debo una falta. Decimos, no, cometiste dos, una en el segundo cuarto, una ahora en el cuarto cuarto. Y es básicamente la función de hacer
esa separación debido a que estamos usando solamente dos colores para los cuatro cuartos. Finalmente tenemos la forma en la que debe estar cerrada completamente la planilla. Como vemos, las dos líneas horizontales y la línea diagonal va desde la puntuación final del equipo hasta la parte inferior de la columna. Así es que esta vendría siendo la forma correcta en la que se cierra y luego entonces colocar el marcador final, colocar la puntuación del último cuarto y la planilla firmada por los árbitros y también por los oficiales de mesa. Con respecto a la flecha de posición alterna y demás, como mencioné, al igual que las situaciones de sustituciones y sustituciones de tiempo muerto van a ser compartidas durante la sesión que tenemos en el calendario para ese tópico. Finalmente, compartiendo algunos comentarios generales sobre el anotador y sus funciones a nivel local en Panamá, en las diferentes competencias donde participen una persona en la mesa, dos en la mesa o a nivel profesional donde participen tres o cuatro dependiendo de la cantidad de equipamiento o de equipos electrónicos que se esté utilizando. Tenemos primero que normalmente el anotador es el líder de los oficiales de mesa desde el punto de vista que es el que maneja la información, es el que tiene, el que hace el registro de la información. Esto no tiene que ver con experiencia ni más. Puede ser que la persona que esté operando el reloj de lanzamiento sea la persona de más experiencia dentro de los oficiales de mesa. Sin embargo, se considera el anotador como el líder porque es el que tiene registrado todas las acciones y básicamente si hay una discrepancia entre lo que está en la hoja de anotación y lo que está en el marcador, ya sea en temas de puntos, de faltas personales o cualquier otra información, prevalecerá eh, la información de la planilla a menos que se pueda constatar o percibir que hay algún error en la misma. No quiere decir que si en la planilla hay un error, no vamos a quedar con el error. Si se percibe que hay un error, la planilla se puede corregir. Sin embargo, para cualquier otro efecto, la información de la planilla es la información final. El anotador y demás oficiales de mesa deben evitar el uso del celular durante el juego. Y este es un tanto más administrativo que técnico. A nivel local, estamos en juegos que pueden ser o muy competitivos o muy menos competitivos. Independientemente del nivel del juego, el respeto que debemos mostrar a la actividad que estamos haciendo debe ser de por lo menos mientras el juego esté vivo no estar utilizando el celular porque obviamente puede generar algún tipo de distracción y potencial oportunidad de que ocurra un error durante el juego. Y mucho más si es una sola la persona que está en la mesa y que tiene que estar atento a todas las acciones que ocurren desde puntos, faltas, tiempo y demás. Entonces, desde el punto de vista de los organizadores, muchas veces ese es un hincapié que se hacen porque se puede, somos humanos todos, se puede aceptar que una persona comete un error. Sin embargo, si ese error es producto de una distracción, ya es un poco incómodo tanto para el organizador como para todos eh, ese tipo de acciones porque muestra un poco de desinterés en la función que se está realizando en el momento. Tenemos que en juegos en los que una persona sea anotador y operador de tablero electrónico de forma simultánea, o sea, una sola persona está anotando en la planilla y el tablero electrónico, es mandatorio, o tómenlo como mandatorio, que todo registro se haga primero en la hoja y luego en el tablero electrónico. Primero en la hoja y luego en el tablero electrónico. Hay veces que lo queremos hacer primero en el tablero electrónico porque es lo que la gente ve y para hacerlo rápido y que no me estén gritando los puntos, el X, Y o Z, lo pongo allá y después lo pongo en la hoja. Sin embargo, ¿qué pasa si por algún u otro motivo
Desde ese momento hasta el momento en el que lo coloco en la hoja, ocurre algo o tengo una distracción, o por ejemplo, hay una canasta, anoto los 2 puntos en el tablero y un equipo me pide tiempo y doy el tiempo, y luego se me olvida colocar esa canasta en la hoja, posteriormente voy a tener un problema, porque voy a tener en el marcador, por ejemplo, 8 puntos y en la hoja 6. Y va a llegar un momento más adelante en donde cuando me dé cuenta no voy a saber si la hoja es la correcta o el marcador es el correcto, porque no tengo una forma uniforme de hacer siempre las cosas. Entonces, lo ideal siempre es, ocurre una canasta, ocurre una falta, ocurre cualquier aspecto, lo registro en la hoja y luego en el tablero. De forma de que si tengo esa distracción, sé que la hoja siempre va a tener la información correcta y hago la corrección en el tablero electrónico. A diferencia de hacerlo a la inversa. Se recomienda que cada anotador cuente con un kit de oficial de mesa. ¿Y qué debe contener un kit de oficial de mesa? Debe contener los marcadores de las faltas personales, que pueden ser 5 paletitas del 1 al 5 y una sexta paletita con la sigla GD, que es la paleta que se le muestra al árbitro cuando un jugador tiene 2 faltas técnicas, 2 antideportivas o combinación para que el árbitro sepa que ese jugador está descalificado. Se pueden hacer de madera, de cartón, de cualquier material que ustedes tengan disponible, eh, para que cada vez que un jugador cometa una falta personal, usted pueda mostrar a ambos equipos y a todas las personas que estén interesadas la cantidad de faltas que tiene ese jugador. Por más, y no es que voy a decir que sea innecesario, es necesario, pero por más que uno piense que no es necesario, los jugadores, los entrenadores principalmente lo agradecen. Si tienen asistentes, los asistentes los agradecen, porque eso evita que el asistente vaya a la mesa a preguntar cuántas faltas tiene el 5, cuántas faltas tiene el 6. Porque cada vez que un jugador hace una falta, el anotador muestra la cantidad de faltas que tiene cada jugador. Segundo serían los marcadores de faltas de equipo, que en Panamá normalmente utilizamos unos conos pequeños que se colocan en la esquina de la mesa para indicar que el equipo de ese lado lleva 4 o más faltas colectivas, por lo tanto el equipo oponente está en bonificación. Pueden ser unos conos, unas banderas, cualquier tipo de artículo que sea distintivo y que pueda indicar que el equipo esté en penalización de falta de equipo. Normalmente de color rojo o naranja. Y por último, que vendría siendo ya la que es un poco más complicada de elaborar, una flecha de posición alterna que va a indicar la dirección del juego cada vez que hay una situación de salto o de balón retenido. Finalmente, para concluir, tenemos que cada hoja de anotación, y esto es como recomendación, debe ser cerrada completamente y su uso posterior será definido por el coordinador. Si el coordinador las recolecta físicamente, si recolecta solo una imagen, cualquier forma en la que el organizador la vaya a recolectar, estaría previamente definido de forma que el anotador pueda hacerla llegar de forma correcta. Y repito, esto es de importancia porque hay competencias que al momento de hacer sus informes, ya sea técnicos o económicos o de patrocinio, precisan de esas hojas como constancias de que los juegos se realizaron. Entonces, es importante no botarla, no rayarla, no ensuciarla, no achurrarla, sino que darle el debido uso dependiendo de lo que se haya definido con anticipación con la competencia.